Buenas tardes, estimados alumnos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, según la hora en que ustedes estén uniendo a esta sesión asíncrona. Bien, vamos hoy día a ver unos ejemplos adicionales sobre coordenadas curvilíneas. Y como les prometí, entonces vamos a ver estos dos problemas. Entonces, comencemos con un problema de simetría cilíndrica de condición de frontera tipo Robin, ¿no? Lo más común es una condición de frontera tipo Dirichlet, que ya la habíamos visto en la clase anterior, ¿no? Y que no traía mucha dificultad debido a que las fórmulas de ortonormalización de las funciones de Bessel son las comunes que se encuentran en todo libro. Sin embargo, como les decía de que cuando teníamos condiciones de frontera tipo Newman o tipo Robin, las cosas cambian y hay que modificar un tanto esas condiciones de ortogonalidad de las funciones de Bessel, ¿no? Entonces veamos el problema. Dice, la temperatura inicial de un cilindro circular infinito con límite de trabajo para R de 0 a R0, como ven ahí, es U en T igual a 0 igual a U sub 0, constante. Y un intercambio de calor por convección tiene lugar en la superficie del cilindro, con un medio cuya temperatura es igual a U sub 1, también constante. Encuentre la temperatura del cilindro para un tiempo T mayor que 0. Planteamos el problema. A ver, entonces vemos el planteamiento del problema. Ecuación diferencial parcial, una ecuación de difusión pura. Aquí tienen el laplaciano en coordenadas cilíndricas, ¿no? Y eso debido a que la temperatura U sub 1, que es la temperatura a la cual se encuentra el baño, el medio en el cual está sumergido este cilindro, es la misma en todo punto sobre la superficie lateral del cilindro, ¿no? Entonces, siendo así, hay simetría con respecto al ángulo phi, con respecto al eje z, ¿no? De la misma forma como habíamos visto en el ejemplo en clase, ¿no? De condición de frontera tipo Dirichlet. Entonces, igual acá vamos a considerar eso. Entonces, la simetría es puramente, la simetría es con respecto al ángulo phi, con respecto a la dirección del eje z. Por lo tanto, el laplaciano solamente está relacionado con la variable radial. Así, nuestro problema es un problema en dos variables, ¿no? La variable r y la variable tiempo. Por otro lado, la condición de frontera dice que UR es igual a H por U sub 1 menos U. Eso implica que si cambiamos de signos en esta ecuación, menos UR, que es lo propicio para la ley de Fourier, ¿no? De difusión de calor de Fourier. Entonces, si hubiera acá un menos, esto cambiaría a U menos U sub 1. O sea, quiere decir que la temperatura en la superficie del cilindro es mayor que la temperatura del medio, que es U sub 1. Incontrolable, por supuesto, por nuestro sistema. De esa manera, el flujo está saliendo de la superficie del cilindro, no entrando, sino saliendo hacia afuera, debido a que la temperatura en la superficie es mayor que la temperatura en la frontera, del medio circundante, ¿no? Bien, eso sucede en R igual a R0, o sea, justamente en la frontera. Y la condición inicial, U de R0 igual a U sub 0, como habíamos anticipado en el enunciado del problema. Entonces, nuestro propósito ahora es resolver este problema. Aquí lo interesante es que la ecuación diferencial parcial es no homogénea, o perdón, homogénea, muy por el contrario, homogénea. Y la condición de frontera es no homogénea, pero la no homogeneidad de esta condición de frontera es constante, o sea, U sub 1 es constante. Eso es bueno porque en el momento de homogenizar la condición de frontera, el problema pues continúa en la ecuación diferencial parcial, seguramente va a continuar siendo homogénea. Y así entonces podríamos usar el método de separación de variables. Bien, eso es lo que vamos a hacer. Y vamos a hacer el cambio que ya también había sido realizado en el problema de las clases presenciales, el último problema. U, la solución total, es igual a U mayúscula, la solución de estado estacionario, más la solución de estado estable, U sub 1, ¿no? Que es la temperatura de la frontera, que comúnmente eso es incontrolable por el sistema, por lo tanto ya va a persistir hasta el final del tiempo, ¿no? Para ese sistema. Muy bien, si hacemos ese cambio, como verán en la ecuación diferencial parcial, todas son derivadas. Derivada de U con respecto a T, derivada de U con respecto a R doble y derivada de U con respecto a R. Eso implica que si nuestra función U está sumada o a una solución transitoria está sumada a una solución constante, pues la derivada de esa constante en el tiempo y en el espacio es cero. Por lo tanto, la ecuación diferencial parcial se mantiene homogénea, se mantiene con la misma forma que tuvo la ecuación original, del problema original. Bien, la condición de frontera.
Debido a que ustedes ven en la frontera U menos U sub 1, que pasa para allá, sería U en la U justamente el transitorio también en la frontera. Así entonces, como ven acá se está haciendo el cambio directamente. UR, la derivada de U con respecto a R, como se ve por aquí, ¿no? Es igual, ya, debido a que U sub 1 es constante, ¿no? Y al hallar la derivada de U con respecto a R, pues derivada de U1 es cero, ¿no? Y por el otro lado, en el otro extremo de la ecuación, ¿no? En el otro extremo de la ecuación tendríamos H por U sub 1 menos U. H, ¿no? La constante de intercambio de calor por U sub 1 menos U, que es esto, ¿no? Transitoria más la estacionaria. Simplificamos y justamente nos queda la condición de frontera homogénea. Y bueno, lo bueno es que la ecuación diferencial parcial también sigue siendo homogénea y ya está factible de poder usar el método de separación de variables, pero con una condición de frontera muy especial. Es la condición de frontera tipo Robin, ya veremos. La condición inicial también cambia. Aquí no hay ningún problema, nada nuevo. U de R0 sería U en R0, que es la condición inicial para el problema total, que es U sub 0 menos U sub 1, que pasa para acá, ¿no? Para la de izquierda. Por lo tanto, tenemos entonces así la condición inicial. Muy bien. Ya tenemos el problema, entonces lo lógico aquí es aplicar el método de separación de variables, ya que estoy viendo que mi dominio es totalmente finito. Así entonces, separemos R de R por T de T. Son las dos variables que tenemos. Al hacer la separación, ¿no? E introduciendo la ecuación diferencial parcial RT', el primer término, porque la deriva es solamente temporal, es igual a alfa cuadrado por T, la variable temporal, y la variable radial está involucrada en todo este término aquí en paréntesis, o sea, R segunda más 1 sobre R por R'. Haciendo la separación, ¿no? Como ya estamos acostumbrados, ¿no? Desde la clase pasada, ¿ya? T' sobre T por alfa cuadrado, separamos todo esto acá para la parte temporal, y para la parte espacial nos queda lo que tenemos acá. Una expresión temporal igualada a una expresión espacial solo se puede separar con una constante, ¿ya? Con una constante. Y de hecho negativa, debido, ya saben que el tiempo tiene que ser un exponencial decreciente, porque si tenemos una solución para para la parte temporal de una solución creciente exponencial, eso es imposible, no bate con la realidad. Así entonces tiene que ser una constante negativa. Bueno, la constante negativa va a influenciar en la parte radial de esta manera, de tal manera que vamos a tener esta ecuación, ¿no? Aquí estoy multiplicando por R cuadrado a toda esta ecuación para obtener esta aquí, ¿ya? Muy similar, tratamiento muy similar al que hicimos al problema en clase. Bien, entonces es lógico, aquí ya estoy identificando una ecuación de Bessel, ¿no? De Bessel es cilíndrica, de las más fundamentales de Bessel. Y bueno, sigamos entonces. Separando las condiciones de frontera. Si separamos las condiciones de frontera, pues acá tenemos R igual a menos HU. Aquí la variable temporal, si sustituyen esta separación de variables en la variable temporal aquí, me va a dar R' por T. Y en el otro lado, menos H por R por T. T con T se cancelan, ¿no? T con T se cancelan y me queda pues esta forma, ¿no? R' R0 igual a menos H por R de R0 en la frontera. Bien, entonces juntamos esto porque siempre es bueno enunciar el problema de Sturluville que les va a salir, ¿no? Ahora, el problema de Sturluville equivalente que nos está saliendo para la coordenada radial es la ecuación diferencial ordinaria que habíamos encontrado, ¿no? Aquí arriba. Y la condición de frontera, ¿no? Es una ecuación ordinaria ahora, ¿no? De una variable. Y la condición de frontera R' de R0 igual a menos H por R de R0, que se puede reescribir así, identificando totalmente la forma Robin de esta condición de frontera. Bien, entonces vamos a resolver eso. Para resolver, yo resuelvo, para encontrar la autofunción, solución a nuestro problema, pues encontramos ya identifico que la ecuación es una de Bessel con m igual a 0, con el índice m de la función de Bessel igual a 0. Recordarán, es lo mismo que vimos en el ejemplo en clase. Por lo tanto, la solución es J0 de lambda R. Lambda es el autovalor a determinar. Todavía no lo hemos hecho. Eso aplicando la condición de frontera. Entonces, a ver, apliquemos la condición de frontera, ¿no? Aplicando la condición de frontera tendríamos derivada con respecto a R de la función. Un segundo.
Continuamos. Entonces, aplicamos la condición de frontera, tal como está, y derivada, primero, derivada de la función de Bessel de orden cero. En R igual a R0 estamos trabajando sobre la frontera, más H por función de Bessel del orden cero de lambda R0, igual a cero. Perfecto. Entonces, ahora, como verán, ya no es como en el caso del ejemplo en clase, donde solamente teníamos J0 de lambda R0 igual a cero. Eso era lo que teníamos porque era una condición de frontera tipo Dirichlet. En este caso es una condición de frontera de tipo Robin, donde veo tanto la derivada como la función en la frontera. O sea, la derivada en la frontera y la función en la frontera en combinación lineal. Eso es característico de una condición de frontera tipo Robin. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para resolver esto? Pues bien, volvemos a reescribir la ecuación y vamos a hacer un cambio, porque a veces no es bonito observar la dependencia, o sea, el argumento de la función de Bessel como una composición de dos variables, lambda o r, no sé. Entonces cambiamos la variable para mu igual a lambda r, que mu sea igual a lambda por r. Para eso yo necesito cambiar todo a mi variable mu, nueva. Por lo tanto, la derivada radial, el operador derivada radial debe ser cambiado también a una derivada con respecto de mu, a la nueva variable. Entonces, resta la cadena. Derivada con respecto de r es igual a derivada de mu con respecto de r por derivada con respecto de mu. Así vamos a tener entonces una dependencia con la derivada de la nueva variable, con respecto a la nueva variable. Derivada de mu con respecto de r es pues lambda, ¿no? Por derivada con respecto de mu. Y tenemos bien aislado, ahora sí, bien trabajado, nuestro operador derivada con respecto de r. Es lambda derivada con respecto de mu bajo este nuevo cambio de variable. De esa manera, entonces, vamos a hacer los arreglos. Acá tendríamos lambda derivada con respecto de mu de j0 de mu, ¿no? Más h por j0 de mu igual a 0. Por lo tanto, aquí, bueno, lambda vamos a, de acá, podemos sacar lambda igual a mu sobre r, ¿no? Mu sobre r. Y como estamos trabajando en la frontera, o sea, donde r es igual a r0, pues aquí lambda sería mu sobre r0. Mu sobre r0. Bueno, arreglando y linealizando la ecuación, tenemos la siguiente. Mu derivada con respecto de mu, de j0 de mu, más hr0 en función de bsl mu igual a 0. Ahora sí es bueno. Ahora sí la ecuación, como la ven, depende del argumento. Es un argumento simple. O sea, esta prima quiere decir la derivada con respecto de ese argumento, ¿no? Con respecto de ese argumento. Aquí yo no podría fácilmente colocar un prima, ¿no? Una prima, porque la prima, o sea, cuando esta prima significa derivada, se hace derivada, esa derivada es con respecto al argumento, o sea, sería con respecto a lambda R, no a R únicamente, sino a lambda R. Eso entonces, con cuidado cuando usted esté manejando esta barrita acá como derivada, se hace con respecto a todo el argumento. Entonces, acá, por ejemplo, yo no podría poner J0', porque el prima correspondería a una derivada con respecto a lambda R y no de la variable del argumento solo, ¿no? Entonces, mejor así. Haciendo el cambio de variable queda más bonito y queda así bien explicada la prima de la derivada. Y bueno, entonces, ahora, otra vez, así como en el caso del problema de Dirichlet, otra vez, estamos con una ecuación polinómica de grado infinito. De hecho, J0 ya es un polinomio de grado infinito. La derivada también lo es. Aquí tenemos una composición de polinomios de grado infinito, ¿no? Con más. Y de todas maneras, todo esto es un polinomio de grado infinito. Por lo tanto, hay infinitas soluciones. No será los ceros de la función de Bessel, como habíamos visto en el problema de Dirichlet, pero serán también ceros de una ecuación de este tipo, como lo están viendo acá. Un poquito más complicado quizás, ¿no? Pero un buen análisis numérico con MATLAB, MATCAD, esos programas ahí, nos pueden ayudar a encontrar esos ceros de esta ecuación por completo. Así vamos a asumir que esos ceros, aunque no los estamos encontrando, que sean muy igual a mu sub n. Claro, los contamos, ¿no? El primer cero, el segundo cero, el tercer cero, así como lo hacíamos con el problema anterior donde veíamos los ceros de la función de Bessel que cruzaban el eje horizontal. Igualmente aquí no vamos a ver esos cruces en el eje horizontal porque acá no hay una función bien definida. Acá hay una combinación de la función de Bessel y de su derivada.
Eso dificulta un poco la representación gráfica, la representación geométrica de esos ceros, pero sabemos que hay ceros y también se cuentan por uno, 2, 3 y así por delante. Por lo tanto, entonces, si partimos de nuestra definición mu es igual a lambda por R0, ojo, estamos en la frontera, por eso digo R0, entonces lambda n, los autovalores ahora sí de mi problema Sturlubil serían mu sub n, que son las raíces, los ceros de esta ecuación polinómica de grado infinito, sobre R0, que es el valor en la frontera del radio, ¿no? Para n igual a 1, 2, 3 y así para el infinito. No los estoy calculando, como les digo, analíticamente, porque como les dije, la ecuación aquí es una ecuación polinómica de grado infinito, es muy extensa, entonces no estamos considerando, ¿no?, solucionar eso, simplemente estoy colocando, sean las soluciones mu sub n de esa ecuación, por lo tanto los autovalores se pueden escribir en función de esas soluciones como mu sub n sobre R0, esas soluciones sobre R0. Bueno, entonces así ya puedo entonces escribir la solución a mi problema. R de R, J0 de lambda R. Ya tengo los autovalores, puedo escribir entonces mi autofunción. Rn de R es igual a J0 de, que era de lambda n, que es mu sub n sobre R0, como verán acá, por R. Y tengo la solución a mi problema de Sturlubil, mi autofunción, con el autovalor. Siempre cuando ustedes resuelven un problema Sturlubil, encuentran la autofunción y encuentran el autovalor, encuentran las dos cosas, ¿cierto? Y bueno, por otro lado, terminemos también, ya casi cerrando ya el problema, ¿no? La parte temporal, recuerden que era t' sobre t igual a menos alfa cuadrado, lambda cuadrado, alfa, el cociente de difusividad, alfa cuadrado, lambda cuadrado, el autovalor. Resolvemos esto y como esperábamos, ¿no?, como habíamos predicho desde el inicio, cuando hicimos la separación de variables con la constante de separación, la variable temporal tiene un comportamiento de exponencial decreciente con el tiempo. Lógico, tiene que ser así porque esta solución debe converger en el infinito del tiempo. Si no, habría dificultades en la interpretación física del problema. La naturaleza no acepta soluciones en tiempo infinito. Bien, entonces, soluciones que crezcan, ¿no?, que aumenten. Por lo tanto, la solución entonces temporal será exponencial de menos coeficiente de difusividad por lambda, que era mu n sobre R0, elevando al cuadrado nos queda eso, por el tiempo. Ya tenemos entonces solución radial, ¿no?, la autofunción del problema Sturlubil y la solución temporal. Juntamos, ¿no?, y nos queda solución transitoria, sumatoria a n, un coeficiente de integración siempre, ¿no? Siempre una ecuación diferencial tiene coeficientes, constante de integración, exponencial, la parte temporal y la parte radial. Listo. Ahora, ¿qué nos falta? Solo nos falta definir este coeficiente, ¿no? Terminar con este coeficiente. Y aquí viene la diferencia con el problema que resolvimos en clase. Atentos acá. Usando la condición inicial del problema transitorio, que era u sub 0 menos u sub 1, es igual a sumatoria de coeficiente, el exponencial temporal, debido a que estamos en tiempo cero, exponencial de 0 pues es 1, ¿no?, por la función de Bessel. Y estamos ahí. Siempre déjenme revisar, por favor, un segundo, siempre que estemos trabajando bien, no vaya a cortarse la grabación, ya que ahí estoy hablando yo por gusto. Bien, entonces, continuemos. Se abren otros programas. Vamos, entonces, quiero resolver ese problema, ¿no? Quiero encontrar esa constante como ven, esta es una función, es una expansión en serie de Fourier-Bessel de la condición inicial, ¿no? Una serie de Fourier-Bessel, o sea, las autofunciones están sirviendo como elementos de base del espacio vectorial, que son las soluciones de la ecuación diferencial de Bessel, y ellas estamos usándolas para hacer una expansión y hacer un ajuste a la curva u sub 0 menos u sub 1, que realmente es una constante, ¿no? Pero, a ver, vamos a ver cómo calculamos ahora ese coeficiente azul. Aquí viene la diferencia, les decía, con el problema anterior. Aquí yo les he preparado ¿qué les digo? Un desarrollo que ya habíamos visto en el curso de métodos 1. Es por eso que no voy a entrar en mucho detalle acá. Ustedes lo pueden seguir, ustedes lo pueden ver en el curso de métodos 1. Esto yo lo hice con detalle en métodos 1, ¿no? Y lo que acá estoy observando es la propiedad de ortogonalidad de la función de Bessel.
Como ven acá, Jm de Kx, se trata de la función de Bessel al cuadrado, o sea, cuando queremos ortogonalizar Jm de Kx por Jm de otro K'X, digamos, no otro autovalor. O sea, dos autofunciones, soluciones del problema de Sturlupin de Bessel, ¿no? Hemos multiplicado acá, multiplicamos por la función de peso, que en el caso de las funciones de Bessel es x, y esta es la relación de ortogonalidad. Solo vale cuando k sea igual a k', o sea, el autovalor sea diferente, sea exactamente igual al autovalor de la otra autofunción que está multiplicando hacia acá. Por eso es que ponemos j cuadrado, con k igual a k', porque para k, diferente de k', las soluciones pues son ortogonales, son independientes, son diferentes. Por lo tanto, nosotros recordamos ahí había ortogonalidad y por lo tanto el producto escalar era cero. Solamente existe cuando k se iguala a k', que es el caso de j cuadrado. Bueno, entonces, resolver estas integrales pasamos desde los cambios de variable iniciales, arreglar la ecuación, llegar a una forma simple. Esa forma simple se resuelve por integración por partes, se resuelve la integración por partes, identifica que en la ecuación de Bessel, este término y cuadrado por jm que aparece en la integral aquí, se puede despejar e introducimos, ¿no? En esta integral. Una vez introducida, en integral, ¿no? Uno detecta de que acá entre este término, por ejemplo, es un diferencial exacto. Y la integral de ese diferencial exacto es esta. Acá también todos estos dos términos aquí, multiplicados por j' también genera un diferencial exacto, cuya integral es esta, ¿no? De 0 a kp. Y bueno, es eso. Si ustedes recordarán, es lo que hicimos, esto lo hicimos en métodos 1, por eso es que no estoy yendo a todo el detalle. Lo importante para mí es llegar al integral final, ¿no? Cuando yo llego a esta integral, esta es la forma general de la ortogonalidad de las funciones de Bessel. Como verán, aparece j cuadrado y aparece j' al cuadrado. Eso me da pie a pensar, si yo tengo una condición de frontera tipo Dirichlet, o sea, con j' de Kp, donde P es la frontera, o sea, en mi caso sería ese radio del cilindro, este P sería el radio del cilindro. Entonces, cuando tengo una condición de frontera tipo Dirichlet, les decía, pues este término es cero. Jm, o sea, la solución, la autofunción debería ser igual a cero, porque estamos trabajando pues con condición de frontera tipo Dirichlet, suponiendo, estoy diciendo, ¿no? Entonces, en ese caso, esto se va. Cero y la condición de ortogonalidad. Entonces, para un problema con condición de frontera tipo Dirichlet, me queda únicamente esto que ven acá, este término. Y eso es lo que se hace cuando se trabaja en Bessel y se quiere encontrar los coeficientes de Fourier de una expansión en series, se usa simplemente esto. Es así. Por supuesto no se puede usar el J', pero bajo las relaciones de recurrencia que se manejan con las funciones de Bessel, este es Jm más 1, sin prima y ahora. Jm más 1. Eso es utilizando, como les digo, las relaciones de recurrencia y es así como aparece en la relación de ortogonalidad para encontrar los coeficientes de Fourier de esa expansión. Es así como aparece este término en los coeficientes de Fourier, como Jm más 1. Porque eso viene de J', debido a las relaciones de recurrencia, se convierte en Jm más 1. Bueno, eso pasaba con condiciones de frontera tipo Dirichlet. En el caso de Newman, donde la derivada es idénticamente igual a cero, ¿qué pasará? Este es el que se va. Este se va y solamente me queda este término. Y ahora, ¿qué pasará en el Robin? Que ahora sí, yo necesito el de Robin. El de Robin, lo que van a hacer es despejar J', porque en Robin tenemos tanto J como J', o sea, tanto la función en la frontera como la derivada en la frontera. Entonces, lo que van a hacer en Robin, despejan J', ¿ya? De la condición de frontera tipo Robin, la reemplazan acá y la adicionan a esta y la arreglan. Ya es arreglar y nada más. Y eso es lo que se hace para la integral de ortogonalidad de las funciones de Bessel cuando tengan una condición de frontera tipo Robin. Y cuando tengan Newman y cuando tengan Dirichlet. Entonces, ahí las diferencias entre todas ellas. Bueno, revisen esto, está todo detalles. He querido ponerles todo esto para que ustedes lo revisen y que el problema sea continuo. Quizás no vayan hasta el curso de métodos 1 para averiguar estas cosas. Quiero que todo sea continuo, entonces acá van a salir de dudas de todo, ¿no? De todo el problema en su totalidad. No van a tener
ninguna falla, ningún hueco, ningún algo que no entendí, que tendría que volver a un curso previo. No, estoy colocando todo, ¿no? Lo posible para que se entienda bien. Muy bien, entonces vamos a usar esta fórmula general para encontrar nuestros coeficientes de Fourier-Bessel, por supuesto, ¿no? Entonces acá estaba, esto era lo que estábamos tratando. Encontrar estos coeficientes para esta expansión en series de Fourier de Bessel de esta función que era la condición inicial. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero es ortogonalizar, ¿no? Para encontrar justamente esta integral. Esta integral se logra cuando hacemos la ortogonalidad en estas expresiones. ¿Cómo se ortogonaliza? Se multiplica por la función de peso, que es R, ¿no? Del problema de Sturluville, por la función de Bessel, que va a ortogonalizar a esta. Por supuesto, no es con n, sino con m. Estoy dando todo el proceso de ortogonalización. Y se integra de 0 hasta la frontera, bueno, en todo el dominio de trabajo de R, ¿no? De 0 a R0 para nuestro problema. Hacemos eso a los dos lados. Entonces vamos, 0 a R0, la constante, J0 aquí, tengo que multiplicar por todo esto, acá está, ¿no? He cambiado el orden nada más. Y en el lado derecho también, ¿no? Entonces ingreso dentro de la suma hasta el coeficiente, inclusive lo saco de la suma del integral, perdón, del integral, y nos quedamos con la integral de 0 a R0 de, ahora como he multiplicado por este factor a J0 de mu n de R0, me queda esta expresión. Como les dije, debido a que nuestro problema es un problema de Sturluville, las autofunciones de autovalor diferente, en nuestro caso el autovalor mu sub n y mu sub m para las dos funciones de Bessel, pues si son diferentes cuando n sea diferente de m, pues esta relación es de ortogonalidad y me da 0. Por eso es que uso delta Kronecker. Cuando m sea diferente de n, esto me da 0, 0, y la relación ortogonal pues es 0, porque son ortogonales. En el caso de que m sea igual a n, pues ahí sí hay valor, ¿no? Ustedes recuerdan delta Kronecker de mn cuando m y n son iguales, es 1. Por lo tanto, entonces acá tendría, como n sería igual a m, y es el único caso en el que hay relación de ortogonalidad diferente de 0, pues tendré entonces j0 cuadrado de mu n r sobre r0, y la integral queda única, ¿no? Y no, ya no necesito más de ninguna suma, porque solo hay valor cuando n sea idénticamente igual a m. Y eso es lo que hago acá abajo. Eso es lo que hacemos acá abajo. Fíjense, a n ya no coloco más la suma y solamente trabajo para m igual a n. Entonces me quedará j0 de mu n r sobre r0 al cuadrado por r diferencial de r. Y así quedó nuestra relación de ortogonalidad. Por el otro lado, por el lado izquierdo, no nos olvidemos, estoy haciendo un cambio de variable para que se acomode, pero bueno, todavía creo, no sé si necesito hablar todavía, yo creo que sí. Vamos a hablar de ese cambio de variable. Vamos a sacar esto que es constante, fuera del integral. Y acá adentro, miren, estoy haciendo un arreglo, un acomodo, para que no sea tanto, no se vea tanto como un cambio de variable, ¿no? Porque ya estoy abusando de los cambios de variables, de los arreglitos acá de las integrales. Vamos a hacer lo siguiente. J0 de mu n r sobre R0 lo copio igual. Pero acá miren, fíjense el argumento. Este argumento me gustaría que esté acá y también en el diferencial para poder trabajar rápidamente el integral. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a asumir que este argumento esté aquí. Para eso yo tendría que multiplicar por mu n sobre R0. Pero para que las cosas no cambien, tendré que multiplicar por R0 sobre mu n, que lo tengo acá afuera, solamente que está al cuadrado, porque lo voy a incluir también en el diferencial de R. O sea, diferencial no de R, sino más bien de esto, del argumento de J0. Quiero poner así para que mi diferencial sea exacto. Y bueno, acá también me estoy inventando el mu sub n sobre R0, porque era solamente diferencial de R. Entonces, este mu sub n sobre R0 también tengo que eliminarlo. Y lo que tengo que hacer es multiplicar por R0 sobre mu n. Y este R0 sobre mu n que sobraba acá, y este R0 sobre mu n que sobraba acá, lo tengo acá afuera, ¿no? Y todo queda arreglado, no he cambiado nada, solo he cambiado un poquito los términos, pero al final la expresión sigue siendo la misma. Esta acá arriba es la misma que esta. A ver, ¿por qué he hecho esto? ¿Por qué he hecho este cambio? Es que realmente yo estoy aplicando y voy a aplicar, miren la nota, recuerden la nota que también ya la hemos visto en el ejemplo que hicimos en clase, ¿no? Usamos una identidad,
Ustedes recordarán una identidad que venía de las relaciones de recurrencia. Esta es derivada con respecto a x de xj1 es igual a xj0. Esta es una identidad en las funciones de Bessel. Si ustedes arreglan esto, ¿no? Arreglando esta expresión, vamos a ver acá en el lado derecho, que lo voy a escribir ahora en este lado izquierdo, sería J0 por X, y este diferencial de X pasémoslo allá, multiplicando, nos queda igual a un diferencial exacto. ¿De quién? De X por J1. Entonces, si ustedes se fijan en el integrando que yo deseo solucionar, acá tengo J0 de un argumento. Acá tengo J0 del argumento X. Acá tengo el argumento. Y acá tengo el argumento también que es X. Y acá tengo el diferencial del argumento, que también acá lo veo como diferencial de X. O sea, he acomodado las cosas justo. Ese acomodo que he hecho es justamente para poder aplicar esta relación acá. Esta identidad que viene de las relaciones de recurrencia. ¿Por qué? Para que esto se convierta en un diferencial exacto y mi integral sea muy simple de resolver. Diferencial exacto de x por j1 de x. O sea, diferencial exacto de argumento por j1 de argumento. ¿Ya ven? Entonces, si queda el diferencial, fácil, porque el diferencial con la integral se van y me queda simplemente el argumento evaluado de 0 a R0. Y ya esto es fácil. Evaluando la integral en el argumento R0, me quedaría mu n, acá R0 sobre R0 es 1, acá quedaría J1 de mu n de R0 sobre R0, que también es 1, y simplemente me queda esto, para límite superior. Para límite inferior, para R igual a 0, esto da 0, por lo tanto todo es 0. O sea, al final solamente es esto. Qué sencillo, ¿no? Solamente sale una expresión bastante sencilla. Bien, entonces, ahora vamos a sustituir todas estas cosas, ¿no? Introducir todo en la ecuación para encontrar el coeficiente que estamos buscando, a sub n. ¿No? Entonces vamos, u sub 0 menos u sub 1, como verán ahí arriba, u sub 0 menos u sub 1 por r0 al cuadrado sobre mu n cuadrado, ¿no? Está ahí, por lo que acabo de encontrar, ¿no? Acabo de encontrar que es integral de todo, toda esta cosa acá es mu sub n por j1 de mu sub n. Ahí está. Es igual a sub n por la integral de ortogonalidad. Ahora, ¿qué hago con esta integral de ortogonalidad? Pues uso la fórmula general que he preparado acá arriba. Esta acá, ¿no? Toda esta acá. Vamos a usarla para nuestra... Porque ahí tengo, miren, integral de 0 a p de jm al cuadrado. Es justo la integral de ortogonalidad con la forma cuadrática de la función de Bessel. En mi caso, m vale 0, ¿no? X diferencial de x. A ver, vamos entonces, sustituimos eso en nuestra integral. Y más abajo, aquí. Y ahí ven, R0 al cuadrado sobre 2 por J'0 de mu n sobre R0 sobre R0 al cuadrado más J0, todo eso, tal como estamos viendo acá, aquí, ¿no? Cuidado, no se olviden, este P para nosotros es R0 y este K es el mu sub n sobre R0, ¿no? Mu sub n sobre R0. Así, si yo coloco aquí R0, R0 con R0, y me queda mu sub n. Me debe quedar mu sub n nada más aquí. Como están viendo, ¿no? Aquí R0 con R0 se va y me queda solamente mu sub n, ¿no? Mu sub n. Bueno, pero antes estamos por acá. Y acá hemos sustituido entonces toda la integral. Ojo que no hemos hecho todavía nada pensando en las funciones de Bessel, perdón, en las condiciones de frontera tipo Robin, ¿no? Todavía no hemos pensado en eso. Pero bueno, tenemos entonces esta expresión. Una cosa importante. Seguimos. Aquí ustedes recordarán el problema anterior, también vimos una identidad que también venía de las relaciones de recurrencia. ¿Ya? Justamente las mismas dos identidades que usamos en el problema de las relaciones de recurrencia que usamos en el problema que hicimos en clase, también la estamos usando ahora. Y ahora está esta segunda, J0', la derivada de J0 es igual a menos J1. Eso viene de las relaciones de recurrencia de Bessel. ¿Ya? J0' es igual a menos J1, eso es bien conocido, ¿no? En las relaciones de recurrencia de las funciones de Bessel. Por lo tanto, vamos a hacer ese cambio, ¿no? En lugar de J0' ponemos menos J1 de mu sub n R sobre R0. ¿Listo? Entonces acá de menos por menos al cuadrado es más. Bueno, no pasa nada, el signo es transparente ahorita porque está elevado al cuadrado. Y nos va a quedar J1 de mu n. Ya saben, R0 y R0 se cancelan, lo mismo por acá. Y nos queda de esta manera ahora, ¿ya? La relación de ortogonalidad. Ojo que todavía no he usado la condición de frontera tipo Robin.
Todavía está latente eso. Tenemos que usarla, pero ya vamos a ver ahorita. Entonces, simplifiquemos. R0 cuadrado, un mu n cuadrado con este mu n se va. Bueno, hacemos todos esos arreglos. Nos queda esto acá para el coeficiente. El coeficiente tiene esta forma. Ahora sí, acá viene. ¿Cómo vamos a usar la condición de frontera tipo Robin? Porque por nada no nos han dado la condición de frontera, ¿no? Bien, la condición de frontera tipo Robin la habíamos preparado ya antes y la voy a recordar otra vez para que la usemos ahora. Estaba aquí. Mu sub n, ahora ya sabemos que n vale 1, 2, 3 y todo esto acá. Mu sub n, J0' de mu sub n más h R0 J0 de mu sub n igual a 0. Esa es nuestra condición de frontera. Como verán, tengo J0' y tengo J0. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos allá abajo. Y la tenemos acá. Mu n, dije, J0' de mu n más HR0, J0 de mu n igual a 0. Otra vez aquí, fíjense, J0' es igual a menos J1 de las relaciones de recurrencia de las funciones de Bessa. Cambiemos por eso, y acá la tenemos. De aquí, despejo J1, ¿no? Ojo, esta es la relación de condición de frontera tipo Robin. Estamos despejando ahora J1 y ahora J1 se puede escribir en función de J0, pero no por la relación de recurrencia que yo les dije, eso es propio de las funciones de Bessel, sino por la condición de frontera tipo Robin. Es que J1 tiene esta forma en función de J0. Entonces, ahora sí, ya esto va a introducirse acá, en lugar de J1 de estos dos, vamos a introducir esta expresión, y ya queda introducida la condición de frontera tipo Robin. Ahora ya está la condición de frontera tipo Robin utilizada. ¿No? Así entonces encontramos el coeficiente, como dije, introduciendo, simplificando, hacemos unas simplificaciones ahí y ya tenemos el coeficiente a sub n. Ven, esa es la forma como entra la condición de frontera tipo Robin. Si fuera Newman, también se hace lo apropiado, se introduce y desaparece la derivada. Es más fácil inclusive cuando se trabaja con Newman, ¿ya? Aquí Robin es un poquito más complicado, entonces por eso he querido hacerlo en la forma de Robin. Bueno, entonces ya simplificada nuestra constante queda de esta manera. Ahora sí la solución de estado transitorio queda de esta forma, no sustituyendo nada más, colocando ese coeficiente a sub n. Y finalmente, nuestra solución total, recuerden que era la solución transitoria más la solución de estado estacionario, que era la solución de el valor en la frontera, ¿no? U sub 1. Y ahí queda toda la solución. Entonces ahí, por favor, miren la diferencia, cómo se trabaja si la condición de frontera fuera de Dirichlet, que es lo más sencillo, con las condiciones de frontera ahora, que son tipo Robin. Siempre voy a estar revisando si está grabando, si está todo bien. Aquí no tengo la colaboración de ustedes para decirme si es que hay problemas o no. Bueno, entonces, esta es la solución. Un poco de análisis de ella. Como verán, la condición inicial, que es su sub-0, perece, desaparece, tiene que desaparecer. Por lo tanto, es necesario que esa condición, ese valor de condición inicial, se encuentre pues en la solución transitoria. ¿No? No puede estar jamás en la solución estacionaria. Si lo estuviera, estaríamos pensando que U sub 0 persiste en el tiempo. No, esto desapareció en tiempo cero. Por eso es que tiene que estar en la parte transitoria. ¿Y por qué digo que esta es la parte transitoria? Porque cuando yo llevo el límite, cuando el tiempo tiende al infinito, el exponencial de menos infinito tiende a cero y ella desaparece. Esa es la característica, pues, de la solución transitoria. Entonces, no se olviden, la condición inicial debe aparecer en el lado de la solución transitoria y la solución transitoria debe de fulminarse, desaparecer en tiempo infinito. Lo único que debe quedar en tiempo infinito es lo que no pertenece al sistema, y lo que no pertenece acá al sistema, pues la condición de frontera. Y si hubiera algunas no homogeneidades en la ecuación diferencial que se interpretan como fuentes de energía, como fuentes externas de energía, también deberían estar incluidas dentro de la solución estacionaria. Bueno, nuestro problema no tenía esa condición de que la ecuación diferencial era no homogénea, no tiene ese problema, entonces solamente las condiciones de frontera van a influenciar en la solución estacionaria. ¿No? Es un poco de comentario, siempre se hace comentarios al final del problema, es lo mismo que yo les pido en los exámenes, ¿no? A veces ustedes no me hacen los comentarios, puede estar bien el ejercicio, pero por ahí, pues, ¿qué han logrado? Un tratamiento matemático, un arreglo matemático, pero más allá, interpretar físicamente eso, ¿no? Eso es importante. Bien, bien. Hemos acabado con este ejercicio.
Ahora les voy a presentar un segundo ejercicio en coordenadas esféricas. Bien, no vamos a usar los polinomios de Legendre, los famosos polinomios asociados de Legendre, armónicos esféricos, ¿no? Aquí vamos a trabajar con las funciones esféricas, pero esféricas de Bessel. Son unas modificaciones a partir de las esféricas cilíndricas, se hacen unas modificaciones el índice M, en el caso de las esféricas, es de tipo semi entero. Y ya vamos a ver cómo se tratan acá, ¿no? Entonces, veamos, el ejercicio dice, una esfera sólida de radio B posee una distribución inicial de temperatura U igual a U sub 0 de R. Ojo con esto porque está diciendo una U sub 0 de R, no es una U sub 0 constante. ¿Ya? Por ahí que hace diferencia con los problemas que hemos visto anteriormente. Y su superficie se enfría bajo la ley derivada de U con respecto a R igual a H por U menos U sub 1 en R igual a B igual a 0. R igual a B es el radio de la esfera. Dice que se enfría. ¿Qué quiere decir? O sea, ya más o menos uno se da cuenta. Si dice se enfría, quiere decir que la temperatura de la frontera de la esfera es mayor que la temperatura del medio externo. De tal manera que si se enfría, el flujo de calor debe estar saliendo de la superficie de la esfera, ¿no? A ver, veamos si es correcto eso, ¿no? Si ustedes acá ponen derivada de U con respecto de R y pasan esto allá, al lado derecho, les quedaría menos H por U menos U sub 1. Y si cambian de signos, acá les queda menos, que es lo propio de la ley de Fourier, menos. Y en el otro lado quedaría tal como está esto. Eso quiere decir que U, la temperatura de la frontera, es mayor pues que la temperatura de sub 1. Si va en este orden en la ley de enfriamiento de Newton, U es mayor que la temperatura de sub 1 y por lo tanto efectivamente la esfera se está enfriando porque el flujo de calor está dirigiéndose de la frontera donde la temperatura es mayor al medio externo donde la temperatura 1 es menor. ¿No? Entonces, efectivamente se está enfriando. Los signos en la condición de frontera me dicen todo eso, si se enfría, si se calienta y esas cosas, ¿no? Siempre recuerden la ley de Fourier con el menos K por el gradiente de la temperatura. Y la ley de Fourier, perdón, y la ley de calentamiento o enfriamiento de Newton, constante de intercambio de calor por la temperatura del extremo donde sea mayor, menos la temperatura en el extremo donde la temperatura sea menor. ¿Mm? En esa forma se escribe. Bueno, entonces donde U sub 1 dice es la temperatura del medio circundante y yo le voy a decir constante, porque bueno, no veo coordenadas de dependencias radiales o especiales, así como el caso de la temperatura inicial. Entonces vamos a asumir U sub 1 constante. Determinar, dice, la temperatura en el interior de la esfera. Determinar la temperatura en el interior de la esfera, o sea, en el sistema interno. La esfera, toda la parte interna de la esfera es nuestro sistema. ¿Ya? Y ahí es donde queremos encontrar la temperatura. Asuma que la constante de intercambio de calor multiplicada por el radio de la esfera es mayor que 1. Vamos a asumir eso, a ver en qué influye esta condición. Posiblemente debe influir porque nos están aclarando que eso usemos, ¿no? Bueno, revisando que todo esté bien, que siga grabando. Muy bien. Continuamos. Vamos a la solución. Como vimos, la condición de frontera ya nos decía, nos dictaba que el flujo de calor va de la superficie hacia afuera, ¿no? El radio B de la esfera, y bueno, ahí lo ven todo. La ecuación diferencial parcial derivada de U con respecto a T, bueno, esto es difusión pura, vamos a asumir difusión pura, y el límite de trabajo de 0 a B en el espacio y T el tiempo mayor que 0. Aquí vamos a asumir otra vez, miren, si se fijan, la temperatura U sub 1 es una temperatura en todo el medio externo. Eso quiere decir que toda la esfera en su totalidad, ¿no? Toda su superficie se encuentra influenciada por esa temperatura constante U sub 1. Eso quiere decir que hay simetría respecto al ángulo phi, simetría respecto al ángulo teta. Es que los ángulos phi y teta determinan lo que pasa sobre la superficie de la esfera en un radio fijo. O sea, si ustedes fijan el radio AB, todo lo demás queda bajo la influencia de los ángulos teta y phi. O sea, si yo camino, si una hormiguita caminara por acá, por encima de la superficie de la esfera, estaría caminando y toda su dependencia de camino, en qué coordenadas depende su camino, serían teta y phi. El radio no influencia nada porque el radio es fijo, radio B.
¿no? Y así sucederá para radios menores. Por supuesto, como hay un flujo de calor de tipo radial acá, entonces quiere decir que a un radio menor, ¿no? En la esfera que se engendre en un radio menor, pues tendrá toda una temperatura diferente a la temperatura que vemos en la superficie. Y en otro radio también será diferente, pero homogénea, en fin, ¿no? O sea, en fin, en todo el radio, en toda la superficie, a nivel de ese radio, pues la temperatura es la misma, es constante, siguiendo la simetría del problema en la superficie frontera, ¿no? En radio R igual a B. Eso quiere decir que aquí hay independencia con respecto a los ángulos teta y phi. Por lo tanto, el laplaciano solo se expresa en coordenadas esféricas, sí, pero de tipo radial nada más, ¿no? O sea, no vamos a usar más en el laplaciano, solamente la parte radial. Es por eso que, como ven en el dominio, solo especifico el dominio radial y el dominio temporal. No estoy hablando de un dominio en teta ni en phi. No estamos incluyendo eso. Muy bien, entonces ya explicamos esa simetría. Es muy semejante a la simetría cilíndrica que expusimos también en el problema hecho en clase y también el problema anterior que actualmente estoy presentando. Bueno, eso quería hablarles sobre respecto a la ecuación diferencial. Por otro lado, la condición de frontera. La condición de frontera ya nos la dieron en el enunciado del problema. Era una tipo Robin, ¿no? En este caso. Y bueno, no tengo nada más que decir, simplemente la condición de frontera tipo Robin. Y la condición inicial que nos dijeron claramente que es una función de R, no es constante. ¿Mm? Y ahí tienen entonces enunciado el problema y ahora sí vamos a la solución. Vamos a hacer el cambio ya acostumbrado, ¿no? Sabemos que vamos a poner la solución transitoria más la solución de estado estacionario, que supuestamente y efectivamente debe ser U1, que es la temperatura del medio externo, ¿no? De este medio que está sobre el cual está provocando el flujo de calor en la frontera. Bueno, colocamos eso. Eso nos lleva inmediatamente, y es muy similar, y por eso no voy a hacer el detalle, lo mismo que en el problema anterior y lo mismo que en el problema en clase. La ecuación diferencial parcial, debido a que U1 es constante, pues va a permanecer en la misma forma del problema original. La condición de frontera ya no es no homogénea. Aquí recuerden que la no homogeneidad la hace este H por U1. Ahora es homogénea, se ha convertido en homogénea. Y la condición inicial es tan simple que ya sabemos U de la condición inicial menos el valor en la frontera, ¿no? Igual, idéntico, no hago más hincapié acá porque ya lo hicimos en el problema anterior y en el problema que se resolvió en clase. Bien, entonces acá tenemos un problema de tipo homogéneo en la ecuación diferencial, homogéneo en la condición de frontera, lineal en la ecuación diferencial y en la condición de frontera, y además finito. Lógico, método de separación de variables. Entonces vamos al método de separación de variables, solamente ya acá la coordenada radial ya no es de tipo cilíndrico, ahora es esférico, ¿eh? Es una coordenada esférica por t de t. Y por lo tanto el laplaciano en coordenadas esféricas para la parte radial, única parte que nos interesa, debido a la simetría axial y simetría en teta, entonces va a ser 1 sobre r cuadrado derivado con respecto de r cuadrado derivado de u con respecto de r. Ojo, la diferencia con el problema, con el laplaciano en coordenadas cilíndricas. En cilíndricas era únicamente 1 sobre r y acá era r, ¿no? Eso es diferente en relación ahora a las esféricas. Bien, entonces seguimos y aplicamos, ¿no? Separando variables, en este operador temporal solamente mm, trabaja sobre la parte temporal y la parte radial queda intacta. Y en el otro lado, en la parte derecha, quien va a trabajar es R y T que permanece intacto como ven acá. Estoy poniendo, ajá, que bueno, alfa cuadrado o a cuadrado. Bueno, vamos a convenir que sea a cuadrado, ¿ya? En lugar de alfa, acá puse alfa, pero al final es una constante, ¿no? Si yo le pusiera beta también da lo mismo, ¿ya? Entonces, bueno, la constante de difusión diré por t y ya está. Separemos entonces. Diferencial de t, a que esto es t prima, este es t, lo paso junto con el cociente de difusividad para que no perturben las constantes, que se vayan a la parte temporal. La parte radial la quiero más limpia y la parte radial queda así separada. Y otra vez, la parte temporal sí es igual a la parte radial solo con una constante. Y como saben, la constante tiene que ser negativa, de otra manera la parte temporal se iría a un exponencial infinito, no convergente, y eso no es físicamente aceptable.
Tenemos entonces separadas las variables, la temporal, muy semejante, y exactamente la misma, diría yo, al problema cilíndrico, porque eso es lo mismo en cilíndrico, en esférico, en cualquier otra simetría, siempre la parte temporal es la misma. Donde radica la diferencia es en la parte espacial, en este caso la parte radial, ¿no? Y ahora la ecuación es esta: r cuadrado r segunda más 2r primo más lambda cuadrado r cuadrado de r igual a 0. Como verán, esto no es una esférica normal. La esférica normal no es con 2, es con r nada más, ¿no? Es con r nada más. Este 2 no debería aparecer. Sin embargo, esta es una ecuación trascendente en la física matemática, muy conocida. Es la ecuación esférica de Bessel. En realidad, la ecuación esférica de Bessel es esta. Se las presento y, bueno, es un repaso que les dije. Había que estudiar un poquito sobre estas funciones especiales y yo les hablé ya antes, hace 2 clases. Y la ecuación es x cuadrado y segunda más 2xy prima. Ah, ya aparece el 2. Eso es lo bueno, porque voy a identificar justamente con esta ecuación. Más lambda cuadrado r cuadrado. Lambda es el valor aquí que tenemos, ¿no? Menos L por L más 1. En este caso están viendo que L no hay en mi ecuación. Por lo tanto, L debe valer 0, ¿no? Y bueno, lambda es nuestro autovalor acá en la ecuación diferencial, ¿no? Y recuerden que esta también es una ecuación de autovalores. Eso es un problema de Sturlubin, igual a 0. Esa es la ecuación. En general, la ecuación esférica de Bessel, cuya solución es Bessel esférica de lambda x más Newman esférica de lambda x. Así como en el caso de Bessel cilíndrica, tanto Bessel esférica como Newman esférica tienen parecidas características. Bessel es totalmente bien comportada en x igual a 0. En cambio, Newman, al igual que las cilíndricas, en x igual a 0 tiene una asintoticidad, o sea, tiene una singularidad, ¿no? Aquí yo también les traigo las figuras, ¿no? Como ven, Bessel es muy semejante a la Bessel cilíndrica. Si ven las gráficas, como las presentamos las Bessel cilíndricas en clase la última vez, aquí también son muy semejantes. No son idénticas, ¿no? Pero tienen una misma forma, un mismo comportamiento. Bessel esférica de orden 0 también es esta roja, y también ella comienza en 1. Es la única que tiene esa anomalía de empezar valiendo 1 su intercepto con el eje vertical. En cambio, las otras Bessel pues empiezan en 0, o sea, JM de 0 para M diferente de 0 es 0, ¿no? Y todas ellas parten de 0. Y están bien definidas en X igual a 0. Para nosotros R, ¿no? Físicamente este es el eje radial para nosotros. Sin embargo, en matemática, bueno, acostumbran poner el eje X y el eje Y a la vertical, ¿no? Ya, entonces, ella es la única que tiene anomalía. La función de Bessel esférica de orden 0 es la única que tiene esa anomalía de empezar en 1. Pero todas sin excepción, son bien comportadas en R igual a 0, en X igual a 0. En cambio, Newman, como ven acá, acá ponemos Y, pero yo estoy usando la notación N. Algunos autores colocan la notación Y, pero como les digo, nosotros estamos usando N, N0, N1, N2. Tiene el mismo comportamiento también que en el caso de Bessel, o sea, son asintóticas, dejan de existir en R igual a 0. No dejan de existir en R igual a 0. Entonces, estas dos soluciones, las dos, son soluciones del problema de la ecuación esférica de Bessel. Por lo tanto, si son dos soluciones, la solución total debe ser una combinación lineal de las dos, ¿no? Como ven acá. Sin embargo, para nuestro problema, como verán acá, nuestro problema no tiene singularidades en R igual a 0. ¿No? Entonces, Newman no tengo por qué usar, porque parte de mi dominio, si ustedes ven la figura de mi problema, parte de mi dominio pues es R igual a 0. O sea, ahí en ese punto R igual a 0, mi solución debe existir. No puede dejar de existir en R igual a 0, ¿no? Porque si ustedes usan Newman, ahí vamos a tener ese problema, ¿no? Newman es característico de Newman que en R igual a 0 eso no exista. Entonces Newman no podemos tomar en cuenta. ¿A cuándo se toma en cuenta entonces Newman, no? O sea, ¿cuándo usaré Newman para un problema físico real?
Si ustedes trabajan, igual que expliqué en cilíndricas, si ustedes trabajan con un casquete de esfera, no casquete, sino un anillo, ¿cómo le podría decir acá? No, no es casquete ni anillo, porque casquete es una superficie hueca, ¿no? En cambio, acá yo voy a imaginar, a ver, una cavidad en el centro, una cavidad de radio interno pequeño, y el radio externo que es que vaya hasta el B que estamos viendo acá. Entonces, si fuera hueca esta esfera, eso quiere decir que el dominio de trabajo vendría a ser esa cáscara, ¿no? Esa cáscara de profundidad, no sé cuánto será, pero es hueca. O sea, en el centro no existe el dominio, no es parte, el R igual a cero, no es parte del dominio. Porque en ese caso de esfera hueca, pues no existe pues RC, R igual a cero, no es parte del dominio. Y como no es parte del dominio, no habría problema con usar Newman, porque como se fijan, imagínense que el radio sea 5 unidades y que el 5 quede por acá, ¿ya? Por esta línea. Y el radio externo que sea 10. Entonces, entre 5 y 10, digamos que esta línea es para 5 y esta línea es para R igual a 10. Como ven, entre 5 y 10, las curvas de Bessa se comportan muy bien. Y por acá, si este fuera 5, miren, justo tenemos los números 5 y 10, ¿ya? Si mis radios fueran 5 y 10, fíjense, en este intervalo también las de Newman trabajan muy bien y no tienen ningún problema de divergencia. Por lo tanto, en ese caso, si tuviéramos una esfera hueca, es necesario usar las dos funciones, Bessel y Newman. No pueden usar solamente Bessel o solamente Newman, ¿no? Tienen que ser Bessel y Newman. Muy bien, entonces es así. Y en nuestro caso, como estoy diciendo, R igual a 0 es parte de nuestro dominio, por lo tanto Newman no tiene que jugar aquí en nada. Por lo tanto, este B sería 0 y que solamente nos queda Bessel esférica. Con eso nos contentamos y no usamos más. Ya tenemos, por lo menos ya sabemos que vamos a usar Bessel. Pero sigamos a ver, porque la condición de frontera todavía no la hemos separado para poder escribir el problema de estudio equivalente, ¿no? TDT, la parte temporal queda separada cuando hagamos la separación de variables en la condición de frontera y la condición de frontera va a estar involucrando solamente a la parte radial, o sea, R' de B más HR de B. Ustedes saben que TDT no puede ser cero, sino de otra forma estaríamos con la solución trivial y lo único que podría ser cero, entonces en este caso sería la parte que corresponde a la parte radial en la condición de frontera en R igual a B, ¿no? En el radio de la esfera. Como ven, es una condición de frontera tipo Robin, ¿ya? Y ahora el problema de estudio equivalente es nuestra ecuación diferencial que acabamos de encontrar y la condición de frontera de tipo Robin. ¿Ya? Ahora, ¿cómo resolvemos esto? Primero encontrar la autofunción y luego el autovalor, ¿no? La autofunción, como ven acá, es una ecuación esférica de Bessel con L igual a 0, ¿no? Con L igual a 0. Recuerden la fórmula. Si ponen L igual a 0, es exactamente esta ecuación. Y L es el índice que da orden a las funciones de Bessel, o sea, J0, J1, J2 y así, es el orden de las funciones de Bessel, esféricas en este caso, ¿no? Por lo tanto, L vale 0, ¿ya? En esta ecuación, porque no veo ese término de L. L vale 0, y mi función de Bessel esférica sería J0 de lambda R. Vean esa diferencia en la escritura de la función de Bessel esférica. Se acostumbra para Bessel esférica poner la minúscula y para la cilíndrica la mayúscula, ¿no? Entonces vamos, también nosotros acá en nuestra clase vamos a tomar en cuenta eso en nuestro curso. Bien, entonces ahora como ya sabemos que son cosas que se tratan, estoy viendo que se parece a lo que hicimos en cilíndricas, entonces no hay nada de casi de nuevo. Entonces usemos la condición de frontera ahora y acá tendría derivada radial de J0 de lambda R más H J0 de lambda R igual a 0. Muy parecido, ¿no? Al caso cilíndrico. Ahora más bien que las funciones son diferentes, ¿no? Y pongo en la nota una cosa importante. La función de Bessel de orden 0 se escribe así. J0 de lambda R es esta, seno de lambda R sobre lambda R. Esto es muy bonito en las funciones esféricas de Bessel, que no aparece en las funciones cilíndricas, porque en las funciones cilíndricas son polinomios de grado infinito. De hecho, el seno, si ustedes lo expanden en una serie de Taylor, también es una función es un polinomio de grado infinito, ¿no? A pesar de todo. Pero bueno, lo bonito es que Bessel de orden 0 se puede escribir también así de sencillo. ¿Ya? Y esto ustedes pueden verlo en un repaso que pueden hacer sobre funciones de Bessel. Encuentran que la función de Bessel de orden 0 tiene esta forma, seno de lambda R sobre lambda R.
Entonces, si es así, vamos a nuestra condición de frontera y usemos esa forma de la función de BC de orden cero para aplicarlo a nuestra condición de frontera. Y tenemos derivada radial de la función de Bessel más h por la función. Todo esto sucede, por supuesto, en la superficie de la esfera en R igual a B e igual a cero. Hacemos las derivadas apropiadas, ¿no? Derivada de seno sobre lambda r. Aquí considero como un producto 1 sobre lambda r por seno de lambda r. Y la derivada de 1 sobre lambda r, pues es menos 1 sobre lambda r cuadrado, o sea, la derivada del primero por el segundo, más el primero, lambda, 1 sobre lambda r, por la derivada del segundo, que la derivada de seno es coseno por la derivada del argumento lambda. Estoy tomando como que esto es un producto de 1 sobre lambda r por seno de lambda r y aplicando la derivada de un producto. Eso es nada más. Esto, por supuesto, en R igual a B más H otra vez, seno, ahora sustituyo R igual a B, seno de lambda B sobre lambda B, ¿no? Seguimos adelante, hacemos la sustitución, ¿no? De R igual a B en la función, en la expresión aquí, tenemos todo esto. Hacemos arreglos, a ver, aquí puedo arreglar las cosas de la siguiente forma. Estos dos senos los junto y tengo factor común esto acá, ¿no? Lambda coseno de B, lambda B y lambda B abajo, lambda y lambda se cancelan, lo paso al otro lado. ¿Qué más? Ahora, debido a que tengo seno y coseno acá, puedo pasar el coseno para allá dividiendo y tengo la tangente, ¿no? Seno entre coseno, tangente, y eso es lo que tengo acá. Separo la tangente, pues ya, arreglando las cosas acá, simplificando las cosas, ¿no? Puedo acá, fíjense, dar mínimo con un múltiplo, va a ser lambda B cuadrado. Este b cuadrado con este b queda un b abajo y ese b sube para arriba. Bueno, son arreglos algebraicos sencillos que uno puede hacer hasta llegar a esta expresión. Por lo tanto, ahora, fíjense, tangente de lambda b, este lambda b es el mismo argumento de tangente, entonces lo voy a pasar acá abajo y me va a quedar menos 1 sobre hb menos 1 o 1 sobre 1 menos hb. Que esto es una constante porque h es el coeficiente de intercambio de calor, b es el radio de la esfera, y todo esto es una constante. Por favor, déjenme ver si todo está yendo bien en nuestra... Ojalá que todo esté yendo bien. Y entonces, encuentro aquí el factor, este factor 1 menos HB, ¿no? De hecho, estoy viendo que es menor que 0. A ver, ¿es correcto eso? Habíamos dicho que HB era mayor que 1, ¿no? Al inicio, al inicio de nuestro problema. HB era mayor que 1. Así es así, quiere decir que 1 menos HB debe ser negativo. Por lo tanto, beta es negativo. Beta es una constante negativa. Entonces, tangente de lambda B sería igual a beta por este coeficiente acá, lambda B. Justo acá les estoy diciendo, HB es mayor que... Fue la condición que nos pusieron en el problema. Eso quiere decir que 1 menos HB debe ser negativo y por lo tanto beta es negativo, ¿no? Eso es lo que decimos, beta es negativo. ¿Qué está pasando acá? Un segundo. Ya, todo bien. Entonces, dije que beta es negativo. Y bueno, entonces, ¿cómo hacemos para resolver? Porque acá yo tengo una ecuación trascendente, con la función tangente, que si ustedes imagínense que lo desarrollen en series de potencias, desarrollen esta tangente en series de potencias, tienen una ecuación polinómica de grado infinito. O sea, realmente esta ecuación trascendente me va a llevar a diversas soluciones, o sea, autovalores, pues, una cantidad de autovalores. De hecho, esa ecuación, yo voy a asumir que sus autovalores sean unos xn, ¿no? O sea, la solución de tangente de x igual a beta por x, pues que sean soluciones xn en general, ¿no? Esas soluciones se resuelven tal como hicimos alguna vez ya en algún problema, esta técnica. A ver, ahorita la vamos a explicar un poquito, pero asumamos de que esta ecuación, ahorita voy a ver quiénes son esas soluciones, pero voy a asumir que las soluciones de lambda b en esta ecuación trascendente, estas lambda por b, sean unos x sub n, ¿no? Así despejamos lambda n y bueno, va a ser escrito en esas soluciones de esa ecuación trascendente sobre b. Y bueno, entonces ya sería bastante sencillo, ya tendríamos los autovalores, ¿no? Ya tendríamos los autovalores y podemos escribir ya las soluciones de nuestro problema. Por ejemplo, para la parte temporal, que tiene la forma exponencial de menos a cuadrado lambda cuadrado t, ya puedo escribir con el autovalor, ¿no? Y me quedaría ya de esta forma, ¿no?
Ojo que no estoy encontrando la solución analítica, ¿no? En forma analítica. A ver, vamos a mirar acá. Fíjense, recordarán, yo puedo resolver una ecuación como esa. Miren acá, vamos a poner lambda b igual a x, ¿ya? Entonces acá yo tendría tangente de x igual a beta por x, ¿no? La función y igual a tangente de x, y igual a tangente de x es la que ven ahí, estas líneas curvas, ¿no? La función y igual a tangente de x. Y por otro lado, la función beta por x, donde beta es negativo, ¿no? Habíamos puesto acá beta negativo, es esta línea recta de pendiente negativa, y igual a beta por x con beta negativo. Y recordarán cómo entonces encuentro yo la solución a este problema, pues encontrando los interceptos de estas dos soluciones, la solución de tangente y la solución de beta x. Y encontramos x1 y encontramos x2, x3 y así por delante, ¿no? Y así por delante. Déjenme mirar si todo va bien. Ya, va muy bien, qué bueno. Y entonces así encontramos esos autores, justamente los X que yo les decía, ¿no? Los X1, X2, X3 y XN en general. Por eso es que dije, esos lambda B para mí van a ser esos X sub n, ¿eh? Que son los ceros no los ceros, sino los interceptos de esas dos funciones, tangente y la función beta por X, que sería la línea recta acá de pendiente negativa, porque beta es negativo. Perfecto, entonces allí ya tenemos los autovalores en función de esos xn que vienen a ser estos interceptos que ven en la figura. Por otro lado, entonces, ¿cuál será mi solución ahora? La solución de mi problema transitorio. A sub n por J0 de J0 era mi función de Bessel, ¿no? Que era la autofunción de mi problema. Ya encontré lambda, que son esos xn sobre, ¿qué cosa era? Esos xn sobre b. Entonces, aquí está xn sobre b por r, ¿no? Ahora sí agrandamos un poquito esto para seguir mirando. Ya tengo entonces mi solución al problema transitorio. Es muy similar, si ustedes se dan cuenta, las cosas son muy similares al problema cilíndrico. Aquí viene la diferencia en la condición inicial, porque en el momento de la ortogonalidad ya las cosas son diferentes en el caso de Bessel esférica. En el caso de Bessel cilíndrica, pues tenía sus fórmulas de ortogonalidad. Ahora Bessel esférica tiene también su forma de ortogonalidad un poco diferente a la de Bessel. Aquí viene la diferencia. Bien, entonces, la condición inicial de nuestro problema transitorio, recordemos, era mirando el problema transitorio, más arriba estaba, ¿no? ¿Dónde estaba? Acá. El problema transitorio tiene una condición inicial U sub 0 de R menos U sub 1. Apliquemos entonces esa condición. U sub 0 de R menos 1, menos U sub 1, perdón, es igual a sumatoria de, bueno, toda esta parte, cuando B, aquí estamos en la condición inicial, por lo tanto la condición inicial implica tiempo cero, exponencial de 0 da 1 aquí, y nos queda solamente esto. Como verán, hemos logrado una serie de Fourier-Bessel esférica, porque ahora las autofunciones motivo de la expansión en series son las funciones de Bessel esféricas, y vamos a ajustar esa serie, esta función, perdón, vamos a ajustarla a esa serie de funciones de Bessel esféricas. Como les dije, las cosas son un poco diferentes ahora. Igual que en Bessel cilíndrica, aquí yo voy a hablar de manera un poco rápida porque esto es parte de un curso de métodos 1. Sin embargo, el detalle está en su máxima expresión, ustedes lo pueden seguir sin ninguna dificultad, ¿no? A ver, igual que en Bessel esférica, vamos a multiplicar por el factor que va a ortogonalizar a nuestro problema en esta parte derecha de la ecuación aquí de la serie de Fourier-Bessel esférica. ¿Cuál es el factor? La función de Bessel para ortogonalizar. Miren, este está con lambda n, la autovalor es lambda n acá, y yo le estoy poniendo el lambda sub m, ¿no? Para el autovalor. Entonces, multiplicamos por eso. El factor de peso, ahora en el caso de Bessel esférica, es r cuadrado. Recuerden que en el caso de Bessel cilíndrica era r únicamente. Ahora es r cuadrado. Entonces, r cuadrado diferencial de r e integrando de 0 a b. Hacemos eso, entonces hacemos los productos, aquí también, y acá ya aplico rápido las condiciones de ortogonalidad, ¿no? Cuando n es diferente de m,
cuando n es diferente de m, se tratan de dos soluciones independientes, por lo tanto la ortogonalidad da 0, y por eso se aplica la delta Kronecker, que solo tiene validez cuando n sea igual a m. Delta Kronecker vale 1, y entonces acá, al multiplicar este por este, ya sería el término cuadrático, ¿no? Porque serían los mismos, serían iguales. Ya, cosa que hemos visto también en el caso de Bessel cilíndrica. Solamente que ahora la diferencia entre Bessel esférica y Bessel cilíndrica es que su función de peso ahora es r cuadrado, ¿no? Ahora es r cuadrado. Bien, entonces. A ver, ¿cómo hacemos para encontrar la relación de ortogonalidad para Bessel esférica? Para Bessel esférica. En este caso, un segundo, me dice que me quedo en la llamada y continúo. En este caso, de hecho, las funciones esféricas de Bessel provienen, puedo hacer que provengan de las funciones cilíndricas de Bessel. ¿Cómo así? Yo tengo acá, recordarán, esta es la relación de ortogonalidad de las funciones de Bessel cilíndricas. ¿Eh? El J', recordarán, Jm, con toda la ecuación. Ya, esta es la fórmula general. Y voy a partir de ella también porque es general, o sea, no estoy con condiciones de frontera tipo Dirichlet únicamente. Puedo tener Newman, puedo tener Robin, entonces tengo que usar la fórmula general de ortogonalidad. A ver, ¿cómo defino? Voy un poquito adelante aquí y les voy a decir acá. Recuerden, esta es la función esférica de Bessel. ¿Cómo se relaciona con la función cilíndrica de Bessel? Como verán, aquí, si yo hallo en el índice m de la función cilíndrica de Bessel, yo cambio por n más un medio. Y yo les decía por eso al inicio, las funciones esféricas de Bessel solo son las funciones cilíndricas de Bessel, pero con índice semientero. Y acá se ve. Bessel cilíndrica de orden n más un medio es de tipo semientero. Bueno, vamos con una constante de normalización y cosas así. Obtengo la función de Bessel esférica. La función de Bessel esférica de orden n. Entonces, tengan en cuenta eso. Pueden encontrar la función esférica de Bessel a partir de la función cilíndrica de Bessel de orden n más un medio. Bien diferente a las cilíndricas, porque las cilíndricas solo son de orden entero. No hay orden semientero para el caso de las cilíndricas de Bessel, en aplicación física, por supuesto. ¿Ya? Pero en este caso, cuando la cilíndrica de Bessel sea de orden semientero, pues tenemos la esférica de Bessel. ¿Ya? Entonces tengan en cuenta esta relación. Esta es la relación que sustenta la comparación entre Bessel cilíndrica y Bessel esférica. ¿Ya? Y cómo podemos engendrar Bessel esférica a partir de Bessel cilíndrica. Entonces, ya que pasa eso, como son de orden semientero, entonces vamos a hacer en la relación de ortogonalidad de las funciones de Bessel cilíndricas, m el orden igual a un medio. ¿Ya? Hagamos eso. Si hacemos eso, miren, va a quedar una relación como esta. Solamente es cambiar, ¿no? El m por un medio. Y aquí también m es un medio al cuadrado, sería un cuarto. Y bueno, no es nada confuso esto. Ahora, las identidades, acá hay una identidad, la identidad de las relaciones de recurrencia, recordarán, de las funciones de Bessel. Esta es una identidad bien conocida de las funciones de Bessel. En ella también vamos a colocar m igual a un medio. Entonces acá sería j'. Cuidado, esta no es 1, esta es prima. Aquí hice mal, prima. Un medio de k es igual a m variando un medio, 1 sobre 2k. Bueno, es solamente colocar m igual a un medio. Y tenemos j un medio y j3 medios por acá. ¿Qué más? Bueno, ya recordamos la dependencia de las Bessel cilíndricas con las Bessel esféricas, ¿no? A ver, ¿qué más? Yo necesito, miren, si ustedes miran en su ecuación aquí, necesito j' un medio y j un medio. Por eso es que estoy usando la identidad de la relación de recurrencia con m igual a un medio, para definir justamente j' un medio, que lo necesito acá, y j un medio, que lo necesito acá, ¿no? Entonces, j' un medio sustituyendo los valores que teníamos aquí y con la idea de que la función esférica de Bessel se escribe de esta manera en función de la función cilíndrica de Bessel, nos quedaría j' un medio de esta manera. Ahora, yo lo necesito con el argumento lambda nb, ¿no? Yo no necesito con k, ¿no? Entonces, ya a vendría a ser como b, k como lambda n, y nada, solamente cambiar esos índices. Y simplificando nos queda esto acá. ¿Qué más? Como ven en esta ecuación, si ustedes pusieran n igual a 0,
Acá tendrían la Bessel esférica 0 y acá tendrían la Bessel cilíndrica 1 medio, J1 medio. Y eso quiero mostrarles acá, que J1 medio se puede escribir en función de la Bessel esférica de orden 0. ¿No? Eso estoy haciendo. Luego, a ver, vamos a ver. Ahora yo podría, miren, si yo conozco J1 medio en función de J0, ya, vamos adelante. Ahora sí, en la relación de ortogonalidad, vamos a escribir en la relación de ortogonalidad de las funciones de Bessel, aquí ya preparadas con J1 medio, J' medio y J1 medio. Vamos a sustituir todo lo que hemos encontrado hasta el momento. Hemos encontrado J' medio, que está en función de las Bessel esféricas, y J1 medio desde la definición, que está también en función de esta Bessel esférica. Entonces, introduzcamos este en la relación de ortogonalidad aquí. Por donde aparezca J1 medio, J' medio y J1 medio, hagamos los cambios de estas expresiones que hemos preparado. Esta J' medio que está acá y esta J1 medio que está aquí. Si introducimos todo eso en la ecuación, acá está un garabato de estos. Bueno, está tomando todo en cuenta. Hay que hacer las operaciones algebraicas. ¿ya? Yo paso esas operaciones, ustedes las pueden ver a detalle, están ahí a todo detalle. Ustedes pueden seguirlas hasta encontrar la última relación que ven acá. J0 al cuadrado R cuadrado diferencial de R, y esa es la relación de ortogonalidad que yo voy a usar ahora. ¿ya? Esto es todo lo que voy a usar. Ya simplificado y arreglado, ¿no? Y de hecho, fíjense, acá eran las funciones de Bessel esféricas y el factor de peso del problema de Liouville, de la ecuación esférica de Bessel, es R cuadrado. No es R como en el caso de las cilíndricas, de las esféricas, de las Bessel cilíndricas, sino ahora es R cuadrado para Bessel esférica. Y es lo que yo quiero para mi función J0. Recuerden que nuestra función de Bessel, de nuestro problema es J0, no es J1 ni J, es J0. Entonces está bien, esta es la que vamos a usar para nuestra ortogonalidad. Bueno, ¿qué más? A ver, acá, bueno, yo estoy usando otras identidades, ya, otras identidades para la condición de frontera. J1, esta es una identidad también de las funciones de Bessel esféricas, J1, muy semejante a la identidad también de Bessel, recordarán, de Bessel cilíndrica, donde J1 era igual a menos la derivada de J0. Aquí también en Bessel esférica se cumple lo mismo, o sea, menos J0'. Y bueno, yo estoy calculando J1 de lambda NB, de este argumento compuesto, ¿no? Y bueno, para el argumento compuesto, siguiendo esta fórmula, sería menos 1 sobre Jn J' de lambda NB. ¿Para qué es esto? Es que yo tengo acá, en mi condición de frontera, en la condición de frontera de nuestro problema, era esta, derivada con respecto a R de J0 de lambda NB es igual a menos H J0 de lambda NB. Esta es la condición de frontera tipo Robin que habíamos encontrado nosotros. Ahora, aquí viene la diferencia en los problemas de Dirichlet, Neumann o Robin. Es usar la condición de frontera tipo Robin. ¿Y cómo así? Pues la derivada acá, como ven, J1 de lambda NB es igual a menos 1 sobre lambda N J' NB, ¿no? Pero bueno, de acá del problema yo puedo sacar justamente ese J1 porque esto sería J' 0, que sería la derivada justamente de J0 acá. Esta J'0 sería lambda N multiplicando allá por J1. Pero ese lambda N lo voy a pasar aquí. Fíjense, H sobre lambda N. Y queda esta relación. ¿no? Estamos usando esta propiedad de la función de Bessel esférica para sustituir en la relación de frontera tipo Robin de nuestro problema y llegamos a J1 igual a H sobre lambda N por J0. Esto vamos a introducir en nuestra relación de ortogonalidad. ¿ya? Y ya fue usada entonces la condición de frontera tipo Robin. Entonces, si hacemos eso, introducimos en nuestra relación de ortogonalidad y ahora ya no veo los J1, ahora yo voy a ver puros J0, porque J1 viniendo de la condición de frontera tipo Robin es esto. Entonces, eso ingresa en toda nuestra ecuación de ortogonalidad y bueno, la cuestión es solamente arreglar estos coeficientes, arreglarlo bonito, esta es la última simplificación. Y por lo tanto, volvemos a nuestra ecuación para encontrar el cociente a n. ¿Dónde estaba? Por acá arriba. Más arriba. Más arriba. Más arriba aún. Aquí. Este a n. Lo que hemos logrado es este integral.
Vean todo el trabajo de métodos 1, es un trabajo de métodos 1, para lograr toda esta integral. Entonces despejamos nuestro AM, que sería esta integral, entre todo lo que acabamos de encontrar ahorita. ¿Qué es lo que acabamos de encontrar ahora? Esto aquí, esta integral. Entonces esto pasa dividiendo ahí abajo, como ven, está acá abajo. Este 2, como está abajo dividiendo, pasa para arriba y ahí está el 2 arriba. Y la integral del lado izquierdo de la ecuación para encontrar los coeficientes de Fourier, ¿no? Listo, eso es todo. Ahora yo no puedo calcular la integral de esta expresión porque no conozco la dependencia radial de U0, ¿no? Como no conozco, me han dado solamente una función, que es una función de R. Entonces, bueno, la dejaré ahí. No puedo hacer más. La dejamos ahí y seguimos adelante, ¿no? Para que finalmente nuestra solución ya final será UDRT, recuerden, solución de estado estacionario más la transitoria. Ya no estoy colocando, miren, poner tremendo coeficiente, ya no me dé espacio, por eso es que estoy dejándola así nomás. Ya, pues supuestamente todo este es el coeficiente a sub n por J0 exponencial y bueno, va para adelante, ¿no? Una cosa importante, otra vez, como en el caso del problema anterior, la condición inicial debe estar plasmada en la parte transitoria del problema. Y como ven, la parte transitoria del problema es toda esta. Depende de este coeficiente AN. ¿Y AN de qué depende? De justamente esa condición inicial. Eso es importante, ¿no? Eso es importante. Y además de que en el tiempo infinito el exponencial decreciente tiende a cero y la solución transitoria desaparece. Muy a pesar de aparecer por aquí el coeficiente, este término aquí que depende de la condición de frontera, como verán, ¿no? O sea, yo había dicho que la condición de frontera solamente va para la parte transitoria y ahí está bien, ustedes la ven acá. Sin embargo, están viendo que para este coeficiente A sub n, donde ese coeficiente A sub n tiene que ver con la solución transitoria, está apareciendo la condición de frontera. Sin embargo, a pesar de que aparezca, tengan en cuenta que para tiempo infinito el exponencial tiende a cero y esto desaparece, a pesar de, ¿no? A pesar de aparecer U1. Bueno, eso es obligatorio debido al cambio de variables que hemos hecho introduciendo la solución transitoria. Ha hecho de que la condición inicial, pues, para el problema transitorio quede de esta manera, ¿no? Entonces no hay forma de poder evitar de que la condición de frontera se manifieste en la solución transitoria. Sin embargo, hay que tener en cuenta que de todas formas, para tiempo infinito, la solución transitoria desaparece, a pesar de tener por ahí metida la condición de frontera, y al final de tiempo siempre queda como estacionaria la solución de la parte de la condición de frontera. Bueno, a pesar de todo, ¿no? Bien, entonces hemos terminado con el problema. Como ven, hay diferencia entre problemas de tipo Dirichlet, Newman o Robin. Entonces tengan mucho cuidado de eso. No colocar indiscriminadamente la ecuación que les aparece en formularios, porque la relación de ortogonalidad que les aparece en formularios comúnmente es para un problema tipo Dirichlet. No es para Robin, no es para Newman. Para eso ustedes tienen que prepararlas de manera especial con la fórmula general que yo les he dado. Bueno, entonces hemos terminado esta sesión, señores alumnos, ¿no? Y nos encontramos el día martes, porque el día de mañana, lunes, ustedes están, bueno, tenemos libre, es un feriado, ¿no? Que tenemos que ver también cómo compensarlo después. Pero ahora sí, yo me despido de ustedes. Tengan un buen fin de semana. Sé que el sábado debía entregarles este video, se me hizo un poco tarde, algunas actividades que no pude dejar. Entonces, bueno, de todas maneras estoy cumpliendo. De acá a poco, hoy es domingo, de aquí a poco estoy enviando este video, ¿no? Para que ustedes lo vean y todavía mañana lo puedan ver porque mañana no se tiene clases. Bien, bueno, dejo ya esto. Y otra vez, no sé. Dejo de presentar. Y bueno, voy a dejar de grabar. Muchas gracias por su atención y por favor vean el video, si pueden verlo 2 veces, mucho mejor. 3, mucho más, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego.